El tema de hoy es el de quistes y tumores. Vamos a empezar hablando esta primera media hora sobre dos de los quistes más comunes que vamos a ver en la odontología. No vamos a hablar de quiste ontogénico epitelial calcificante, cisurales, ¿no? Porque creo que eso ya lo han visto, lo están viendo en el curso de medicina, ya lo han visto en el curso de patología. Lo importante aquí, el día de hoy, es que ustedes sepan hacer el diagnóstico diferencial y sobre todo dar el tratamiento adecuado a estas lesiones, ¿no? Entonces, los dos quistes más comunes que hay en la odontología son el quiste radicular y el quiste dentígero, ¿no? Y vamos a ver rápidamente algo de diagnóstico. Que los quistes, bueno, en general pueden ser odontogénicos o no odontogénicos, y a los no odontogénicos se les llama quistes fisurales, ¿no? Me refiero a los quistes de los maxilares, porque hay otros quistes que no son de los maxilares, que no son fisurales, ¿no? Y que en el caso de la fotografía del lado izquierdo vemos un canino que está muy alto y que está rodeado de una cápsula quística que se confunde con el seno maxilar. En el caso del lado izquierdo vemos más bien una vista oclusal de otro paciente en donde el quiste no tiene ninguna pieza dentaria y ha ocupado literalmente casi dos tercios del maxilar superior, ¿no? La presencia de diente a veces es indicativo de un quiste dentígero, no siempre es así. Pero ¿qué es un quiste? Un quiste es según la descripción de la propia Organización Mundial de la Salud, un quiste es una cavidad patológica que tiene una pared conjuntiva epitelial que puede tener un contenido líquido, semilíquido, cremoso, pastoso, dependiendo del tipo de quiste, o dependiendo también si el quiste se encuentra infectado, entonces las características del contenido ya no va a ser las mismas, y por lo tanto, de ahí la diferencia en cuanto a las características, ¿no? De su contenido. Ahora, recordemos también la clasificación general de los quistes y los maxilares para poder entender esto, ¿no? Esto lo hacemos más en la parte práctica. Y vemos que los quistes de los maxilares, vuelvo a repetir, insisto, quistes de los maxilares, pueden ser odontogénicos o ontógenos, ¿no? O no odontógenos, odontógenos o no odontógenos, ¿no? Entonces, a los no odontógenos de los maxilares se le llama también fisurales, ¿no? Y su nombre, el nombre de cada quiste va a ser tomado en cuenta de acuerdo a la ubicación donde se encuentra el quiste. Si se encuentra en la parte media anterior, ¿no? A lo largo o alrededor de la zona del trayecto del conducto nasopalatino, se le llama así, ¿no? Quiste nasopalatino. Cuando se encuentra en el rafe medio posterior, se le llama palatino medio. Glóbulo maxilar cuando se encuentra en la zona de unión de la premaxila con el proceso maxilar lateral, o sea, entre el lateral y el canino. Y son quistes que están tapizados, en el caso de esos tres primeros, están tapizados o revestidos por un epitelio respiratorio, es decir, un epitelio pseudocertificado cilíndrico ciliado. El mandibular medio, que es muy raro, uno dicen que no existe, ¿no? Es un quiste ubicado en la parte media de la sínfisis, ¿no? Donde habría existido, ¿no? La unión de la mandíbula derecha, el cuerpo mandibular derecho con el izquierdo. En el caso de los quistes odontógenos, que se originan lógicamente por definición del folículo dental, ¿no? Del epitelio reducido del esmalte, en este caso, en el caso de los dentígeros, en el caso de los inflamatorios se originan a partir de los restos epiteliales de Malassez, que ya ustedes lo conocen, que son restos epiteliales que se encuentran en la zona periapical y que por alguna razón, sea inflamatoria crónica o infecciosa crónica, degeneran en quistes, ¿no? En este caso, quistes de carácter inflamatorio. Los quistes llamados inflamatorios son el quiste radicular o periapical, que es el quiste residual, que es el mismo quiste radicular, solo que no pudo ser extirpado durante la extracción de la pieza dentaria, y el quiste paramolar, que es un quiste inflamatorio alrededor de la corona de los molares en erupción, generalmente los terceros molares, ¿no? Por eso le llama quiste paramolar. Y entre los quistes odontógenos u odontogénicos tenemos tenemos el quiste primordial, ¿no? Tenemos el quiste dentígero y el quiste odontogénico epitelial calcificante. Es de la clasificación general que todos debemos de manejar. Clínicamente, un quiste ocupa un espacio, ¿no? Y este espacio, cuando el maxilar, el cuerpo de la mandíbula, por ejemplo, es estrecho, se visualiza rápidamente porque el quiste tiene que crecer por expansión y se expande hacia la tabla vestibular o la tabla palatina, al igual, ¿no? En cambio, en la maxila, sobre todo estamos hablando del sector posterior superior, en la maxila posterior existe un espacio que ya todos lo conocemos, que es el seno maxilar, a cuyas expensas comienza a crecer
este quiste o cualquier quiste. Entonces el quiste va creciendo en el maxilar superior, la maxila posterior, a expensas del espacio que debe ocupar, más bien, o que ocupa el seno maxilar, de tal manera que la lesión ya se observa en la boca, como se ve en la foto del lado izquierdo, ya se observa en la foto, perdón, en la tabla vestibular, cuando el quiste tiene dimensiones inmensas. Entonces, el diagnóstico de los quistes generalmente es por un hallazgo radiográfico, son lesiones totalmente asintomáticas. Radiográficamente se observan, dependiendo del tipo de quiste, ¿no? Una imagen pero en general una imagen radiolúcida de contornos definidos y fondo homogéneo, ¿no? Una imagen sumamente radiolúcida, y que debido al crecimiento muy lento que tiene el quiste, permite que el hueso forme una cortical alrededor de él, ¿no? En la foto del lado izquierdo vemos un quiste, ¿no? Sin embargo, no vemos que sea totalmente radiolúcido, perdón, totalmente negro, radiolúcido, y no vemos la cortical, ¿no? Eso se produce cuando el quiste se infecta. Entonces ya algunas de las características nos pueden confundir con un diagnóstico de un tumor, ¿no? Y en la panorámica del lado izquierdo, derecho, perdón, vemos en la zona de la pieza 2.8, precisamente la pieza 2.8 en una posición muy alta y rodeada de un halo radiopaco, ¿no? Que en este caso corresponde a un quiste infectado, un quiste dentígero infectado. Pero las imágenes características son las que vemos acá, ¿no? Es una imagen radiolúcida, de contornos definidos, a veces muy corticalizados. A veces tiene un diente, a veces no tiene un diente, dependiendo del tipo de quiste. Cuando contiene un diente podemos casi estar seguros que se trata de un quiste dentígero, ¿no? Acá arriba a la izquierda un oclusal que muestra un mesiodens, ¿no? Y el desplazamiento entre el quiste y el desplazamiento de las raíces hacia distal, uno hacia distal y hacia mesial, indicando que el quiste tiene un crecimiento muy lento. Arriba a la derecha vemos una radiografía del cuerpo mandibular, una radiografía lateral oblicua, donde también vemos una imagen más clara, más nítida, que corresponde a un quiste típico, característico, bien corticalizado, fondo homogéneo, radiolúcido, y en este caso con un diente deciduo dentro, un quiste dentígeno, ¿no? Y abajo una imagen en forma de gota de agua, o lo que dicen una forma de pera, o una gota de pera invertida, ¿no? Porque vemos que la parte más delgada se encuentra hacia abajo. Y como hay un diente adentro, decimos, y está lateralizado, decimos que se trata de un quiste dentígero. Entonces acá vemos también otro caso donde hay un quiste inmenso que impide que está comprometiendo el folículo dental del canino de la pieza 1.3, pero no se ve una imagen radiolúcida típica, como dice el texto ahí. La densidad y la definición de los bordes del quiste pueden variar cuando este se infecta, ¿no? Cuando está infectado varían las características y no se ve una imagen nítida. Cosa similar sucede en los quistes radiculares, ¿no? Entrando ya al tema de los quistes inflamatorios. Los quistes radiculares se producen en la zona periapical, secundario, consecuencia o como complicación mediano tardía de una infección periapical, ¿no? Clínicamente, o perdón, radiográficamente, es imposible distinguir entre un quiste radicular, un granuloma apical o un absceso apical, ¿no? Solo la patología, el estudio histopatológico va a permitir diferenciar uno de otro. Acá vemos un quiste radicular diagnosticado con estudio histopatológico, sin embargo, no se ve que esté completamente corticalizado en todos sus extremos, ¿no? Está bien corticalizado en las 2/3 partes, sin embargo, en la parte superior izquierda adyacente al canino no está muy definido. Y el fondo tampoco es tan homogéneo porque el quiste está completamente infectado. Entonces, el quiste radicular o periapical se localiza en la zona apical de la pieza dentaria. Como vemos en la radiografía del lado derecho, donde vemos un remanente radicular de un premolar y un quiste, ¿no?, que se origina o que se continúa con el espacio periodontal del resto radicular. Acá a la derecha, abajo a la izquierda, perdón, vemos la fotografía de otro caso, como es el anterior, donde se ve una raíz con una lesión quística apical. Y arriba el corte histológico de una lesión periapical que también podría ser catalogada como un quiste periodontal lateral, que es otro tipo de quiste inflamatorio, ¿no? Vamos a ver acá una imagen típica, dos imágenes típicas de dos pacientes diferentes, ¿no?, en donde observamos una imagen radiolúcida de contornos definidos, fondo homogéneo, ¿no? Pero como se trata de un quiste radicular, tenemos que hacer la comprobación histopatológica, ¿no? En ambos casos se trató de ser dos quistes radiculares. Acá también una molar, ¿no? Una pieza 1.6, ¿no? Que se acompaña de un quiste radicular bastante grande. La característica del quiste radicular es su tamaño. Acá también otro quiste radicular, en este caso adyacente al ápice del
premolar, ¿no? Acá también un molar, si cualquier pieza dentaria puede estar afectada por un quiste radicular. El factor desencadenante puede ser una infección o puede ser un trauma. En el caso de este paciente, la imagen panorámica no está muy clara, ¿no? Parecería un tumor. En la periapical se ve que los bordes están corticalizados, el fondo no es tan homogéneo, y en la tomografía ya se ve la imagen más nítida. Pero de todas maneras, para afirmar que es un quiste radicular, hay que hacer el estudio histopatológico, no existe otra forma. Acá vemos el caso de Andrea, no, pero vamos a avanzar para no confundir, vamos a los casos típicos. Sí, esta es la panorámica de Andrea, donde se ve que ha habido un tratamiento de apicectomía en el lateral y en el central, pieza 2.1 y 1.1 y 1.2, y una imagen reducida amplia, grande, ¿no? Que no ha desaparecido, sino que ha aumentado con los años, a pesar que le han hecho tratamiento de endodoncia, ¿no? Acá vemos en la tomografía de Andrea, abajo, ¿no? Tanto en el corte sagital, de perfil, como axial, desde abajo hacia arriba, donde se observa un borde bien corticalizado en todos los lados y un fondo homogéneo, características tomográficas de un quiste radicular o un quiste apical. Mientras que el quiste residual, ¿no? Acá se ve, arriba a la izquierda es el seno maxilar, abajo a la derecha, una imagen en forma de corazón bien corticalizada, un quiste residual. ¿Qué es un quiste residual? Es el quiste periapical, el quiste radicular, pero donde se extrajo la pieza dentaria, pero no se hizo el curetaje, no se eliminó el quiste quedó, y a eso se le llama quiste radicular, ¿no? Como arriba también, a la izquierda, vemos la radiografía panorámica de un paciente al cual le han retirado, le han extraído el diente, pero el quiste no lo han quitado. Entonces hay que hacer una quistectomía, una extirpación de ese quiste, una enucleación de ese quiste. Y abajo, el señor Reinaldo, nuestro paciente, que tiene una lesión quística comprobada histológicamente, que tiene los bordes no tan definidos y el fondo heterogéneo, y afirmo que es un quiste residual porque lo comprobamos histológicamente, tenía características de un quiste radicular, solo que como no hay pieza dentaria, decimos es un quiste o fue un quiste residual, ¿no? En cambio, los quistes dentígeros, ¿no? A diferencia de los radiculares que son inflamatorios, no tienen absolutamente nada que ver con los procesos inflamatorios, ¿no? Los quistes dentígeros, o ese dentígenos, y el otro sería dentíferos, no ha escrito, son lesiones que se originan a partir del folículo dental, ¿no? Tienen el aspecto de una imagen bien definida, con una pieza dentaria, como se ve aquí, o con una parte de una pieza dentaria. Acá se ha infectado, por eso que el canino, la pieza 1-3, está sumamente elevada y está por encima del plano oclusal, ¿no? Acá también, de una vista más cercana de algo que vimos hace un rato, el canino está formando parte de un quiste dentígero, ¿no? Acá vemos una paciente en 3 tiempos, ¿no? En agosto de 2009, octubre de 2009 y mayo de 2010, porque pensaban que se trataba de un quiste de erupción, ¿no? O sea, decían, no, ha sido un quiste radicular, pero demasiado grande. El hecho es que es una lesión típica, en bordes bien definidos, un fondo homogéneo radiolúcido, y hay una pieza dentaria que está formando parte de la lesión, porque ha sido el folículo dental de este canino inferior retenido el que ha producido este problema, ¿no? Una tomografía de la misma persona, se ve que la lesión se extiende hasta la línea media inclusive. Bueno, son otras vistas del mismo paciente, la imagen típica de un quiste dentígeno. ¿Qué nos llama la atención en este paciente, en esta señorita Yasmin, ¿no? Lo que nos llama la atención es la presencia de un tercer molar superior, una pieza 2.8, por encima de esa línea blanca, ¿no? Esta imagen de línea blanca que es el plano palatino. Vemos que solo la pieza dentaria del lado izquierdo, la tercera molar izquierda, está muy alta. Cuando vemos una pieza dentaria en una posición demasiado alta, y muy por encima del plano palatino, no digo plano cruzado, sino digo de la bóveda palatina, decimos abiertamente que es o un quiste dentígero o un tumor, un tumor benigno, una neoplasia benigna que hay que darle nombre y apellido, ¿no? Este es un quiste radicular, es un caso de nuestra universidad, hace muchos años, esto es en China, no tuve la oportunidad de viajar a Shanghái. Este es un caso de la universidad, ¿no? Que tuvo un quiste dentígero, ¿no? Un quiste dentígero tan grande que había destruido el hueso de los dientes adyacentes, pero el causante en realidad había sido lo que se ve en el recuadro más pequeño, que corresponde al quiste con un diente supernumerario que era quien había producido esta lesión, ¿no?
Aquí vemos el señor Takure, ¿no? El señor Takure, el paciente Takure tiene una imagen radiolúcida de contorno difuso en el ápice, y lo que conversamos en la práctica tenía vitalidad pulpar en el premolar adyacente, en el primer premolar, el segundo premolar, primer y segundo premolar. Pero por un error, un apresuramiento del colega, del dentista, le hizo la apertura cameral pensando que se trataba de un quiste, de un absceso periapical o un gángulo apical. Grande fue su sorpresa cuando al hacer la apertura ambos dientes estaban vitales. Quiere decir que la lesión es independiente del diente, es independiente de un problema endodóntico, ¿no? Por eso que no hay que pensar que todas las lesiones periapicales son de origen endodóntico. Hay que abrir un poco más nuestra mente. Esta es la misma imagen de Takure, el mismo paciente, hace muchos años, antes y después de completar la endodoncia, porque en realidad se trató, en este caso, de fue un tumor queratoquístico, ¿no? Que nada tenía que ver con el quiste radicular. Igual acá esta monja, también lo explicamos con detalle, recuerden en la práctica, una lesión periapical, un molar inferior en buen estado, el colega pensó que había un quiste radicular, le hizo una endodoncia y la lesión siguió creciendo, ¿no? Pasaron 4 años, cuando yo veo al paciente, le pregunto al doctor, le digo, ¿y por qué le hizo la endodoncia? ¿Qué cosa encontró? Me dijo, lo que me llamó la atención fue que el molar estaba vital al momento de hacer la apertura cameral, ¿no? Entonces, la lesión era obviamente independiente, es independiente del diente, y más bien se trató, después de hacer la cirugía respectiva, se trató de un tumor queratoquístico, ¿no? Entonces son errores que a veces se cometen cuando no hacemos un buen diagnóstico. Como acá en este señor, ¿no? Este señor tiene un aumento de volumen, un dolor insoportable, y sin radiografía, ojo, sin radiografía, un doctor número 1 le hace un drenaje, ¿no? Le da una medicación antibiótica y luego le hace un drenaje. Lógicamente sale líquido. Se asusta y dice, no, bueno, sigue tomando tu antibiótico. Cuando ve que la lesión comienza a crecer y comienza a drenar ya no líquido translúcido, sino comienza a drenar pus, lo deriva a un doctor número 2, y este doctor número 2 lo que le hace es un curetaje sin radiografía. Y después de hacer el curetaje, le dice, bueno, ahí encontré que hay un hueco grande, tómate una panorámica. El radiólogo le tomó la panorámica y también le sugirió tomar una tomografía, que es la que se ve abajo, la que se ve acá abajo. ¿Y qué se encuentra en la panorámica, en la tomografía? Una imagen radiolúcida de contornos bien corticalizados, bien definidos, fondo homogéneo. El paciente era portador de un quiste, ¿no? Entonces, aquí hay un error de diagnóstico, un apresuramiento también para hacer un curetaje, un drenaje, un curetaje, cuando era una lesión que tenía que ser operada. Este chico tenía 18, 19 años, desde el año 2019, si mal no, 2018, ¿no? Viene por un aumento de volumen, de joven, 16 años era, ¿sí? Aumento de volumen en el labio superior, mire la deformación que hay en la fosa nasal derecha, en la boca hay un aumento de volumen significativo, totalmente asintomático. Esta es la tomografía donde se ve que la corona del diente está asociada o forma parte de una lesión, que en este caso es radioopacas, ¿no? Es mixta, en realidad mixta, ligeramente más radiopaco que radiolúcido, ¿no? Y más bien arriba, de color negro, aparece el seno maxilar en condición de características normales. Entonces, inicialmente el radiólogo le dio una sugerencia de diagnóstico que podía ser un tumor odontogénico adenomatoide o un homeroblastoma. Cuando yo lo vi, le dije al papá, al familiar, que también es colega, que no se preocupara porque primero hay que hacer una biopsia, ¿no? Y muchos quistes que se infectan cambian de aspecto radiográfico. Y así fue. Se le hizo primero la biopsia, y la biopsia arrojó un quiste dentígeno. Este es el día en que ya se le hizo la cirugía completa para extraer, en este caso, todo el quiste, ¿no? Y se le fue haciendo el seguimiento, como se ve al lado izquierdo, después de 1 mes y medio, 2 meses, y al lado derecho, después de casi 3 meses, el cierre completo de la cavidad o el hecho quirúrgico donde había un quiste, ¿no? Entonces, los tumores, los quistes, tienen que tener un tratamiento adecuado, ¿no? ¿Qué pasa cuando hacemos un diagnóstico errado y no le damos un tratamiento correcto, ¿no? Como hemos visto, un drenaje de un quiste, curetaje de un quiste, ¿no? O a veces no hacemos una cirugía completa, ¿no? Acá se trata, por ejemplo, de una imagen radiolúcida bien definida, pero el fondo es mixto, ¿no? No es una imagen radiolúcida típica. Hay un diente asociado, hay un diente asociado, ¿no? Ese es otro caso, ¿no? Es un caso más grande, que tenía una lesión más pequeña y que después de 2 o 3 años vino a la consulta con una lesión mucho más grande. Voy a retroceder la anterior. Cuando veamos lesiones de este tamaño, no hay que hacer una cirugía directa. No es que me parece que es un quiste dentígeno, no, hay que hacer primero una biopsia, ¿no? Y la biopsia nos va a decir cuál es el nombre y el apellido de la lesión, ¿no? Entonces vemos
tomografía, en este caso, donde se ve que también está comprometida la segunda molar. La cirugía, ¿no? Un poco mutilante, pero necesaria, extracción del segundo y tercer molar, extirpación de la lesión, y mandar todo el informe, todo para su informe, en un informe histopatológico, ¿no? Acá vemos en todo el maxilar superior una lesión que va desde el canino derecho hasta el canino izquierdo, ¿no? Una imagen en un lado es radiolúcido y en otro es mixto, de contornos más o menos definidos, porque no están muy definidas las corticales, ¿no? Aquí en la panorámica se ve más claro, una lesión inmensa que va del canino derecho al canino izquierdo. En este caso vemos en el maxilar superior una lesión quística que no fue advertida durante la cirugía, ¿no? De ahí el comentario de consecuencia de un diagnóstico errado, ¿no? A este paciente le hicieron la extracción, lo intervinieron para extraer el canino. Cuando entran a operar, encuentran que hay un hueco. El hueco es el quiste, no lo habían visto en la panorámica. Entonces deciden limpiar el quiste y para ello hubo un montón de problemas. Al final no pudieron encontrar el diente, ¿no? Y después de casi un año y medio, 2 años, el paciente lleva a otro lugar, bueno, me visita, y se nota que hay un aumento de volumen de color violáceo en la zona vestibular. La nueva panorámica muestra que ahí está el diente todavía y hay una lesión quística encima del diente. Se le pidió también su tomografía, ¿no? La tomografía en este caso es para ver si la lesión guarda relación o no con el seno maxilar o es pequeña, no se ve claramente, acá yo no veo una separación entre la cavidad quística y el seno, y esto se debe a que como ha habido una manipulación previa, posiblemente hayan creado una comunicación entre, o sea, una continuidad entre la lesión quística y la lesión, ¿no? Ahí está la lesión, se hizo primero una biopsia por incisión, después una biopsia por escisión, se trató de un quiste dentígeno, ¿no? Es una lesión bastante conocida, bastante común. Aquí en el mentón se ve, sobre todo en la foto de perfil, un aumento de volumen, ¿no? Bastante marcado, de consistencia blanda, y en la panorámica, bueno, es evidente, hay una imagen mixta en realidad, no es mixta, no es... Y fíjense ustedes, la lesión es inmensa, además se trata con tratamiento de ortodoncia, es decir, le han hecho la ortodoncia sin radiografía, al parecer, ¿no? Porque esta lesión debe tener muchos años de existencia. Es un quiste dentígeno también inmenso. Esto ya no es un quiste, ¿no? Es una masa tumoral de consistencia dura, ¿no? En donde al interior de la boca había una lesión que hemos visto en la clase anterior, una úlcera con necrosis, con leucoplasia y leucoplasia, es decir, un carcinoma epidermoide. Entonces, que quede claro, la imagen característica de un quiste es la de una imagen radiolúcida de contorno definido, de fondo homogéneo, que puede tener o no dientes a su alrededor cuando se trata de un quiste dentígeno. Y cada uno de ustedes ya va a revisar en la literatura, en este caso, cuáles son las características de los otros tipos de quiste, ¿no? Y para completar la clase, estar al día, vamos a ver ahora, vamos a hablar algo de tumores y quistes de manera también general, porque yo entiendo que eso ustedes ya lo manejan porque ya han tenido la clase correspondiente en el curso de patología, como también lo deben estar viendo seguramente en el curso de medicina bucal, ¿no? Entonces, acá partimos del supuesto, parto del supuesto que ustedes ya conocen la nomenclatura de esas lesiones. Ya hemos visto que es un quiste, que es un tumor, es una masa de crecimiento, ese que continúa aun cuando el estímulo que lo ocasionó ya desapareció. Es decir, el tumor tiene un crecimiento autónomo, solo que su contenido es totalmente de tejido tisular, es una masa, ¿no? Y como masa tiene definitivamente mayor vascularidad, mayor cantidad de vasos sanguíneos, en este caso que un quiste. Esto también lo hemos visto, lo paso, características del quiste. Acá continuamos. Acá, por ejemplo, hay un hinchazón al lado izquierdo de la cara, y hay una lesión pequeña, no tan grande. Habría que tomar una tomografía para ver si hay una relación estrecha con el conducto dental inferior. Una lesión que tiene que ser biopsiada. Yo no puedo partir del supuesto que se parece a un quiste dentígeno. Y efectivamente, con el diagnóstico histológico se comprobó que era un tumor queratoquístico, antiguamente llamado queratoquiste, ¿no? Esta es la tomografía del Sergio, ¿no?
Sí, esta es la tomografía de este paciente, el paciente Sergio, donde se ve más bien que en la zona molar hay una imagen de contornos bastante definidos que nos podría confundir con un quiste, ¿no? Acá la característica de este tumor keratoquístico, es que es una imagen multilocular, ¿no? Múltiples lóbulos tabicados, no hay bordes definidos, no hay fondo homogéneo, e imagen mixta, ¿no? Es típico, característico, un tumor característico, pero de todas maneras hay que hacer la biopsia previa antes de proceder a la cirugía, ¿no? Esta es la tomografía, se ven como huevos, como celdas, perdón, ¿no? Dentro del hueso. Clínicamente no se veía absolutamente nada, mientras que por dentro habían cavidades, ¿no? Porque esta es una lesión que es multilocular, ¿no? Es una lesión grande, en este caso que va de canino a canino, y estas son las secuelas, la cavidad que queda después de haber completado la cirugía, ¿no? Este es Alexandra, que miren, tiene una imagen radiolúcida, acá a la izquierda, de contornos difusos, ¿no? Que evidencia una lesión tumoral, ¿no? Al examen, perdón, al estudio histológico, lo mostró, o nos indicó que se trataba de un ameloblastoma, ¿no? Una lesión sumamente recidivante, sumamente agresiva localmente. Diferentes vistas del mismo caso, ¿no? Finalmente, esta es la lesión que se sacó a la derecha, miren, bonito, la pieza dentaria con la lesión tumoral, característico de un tumor, un ameloblastoma, ¿no? Este es un tumor de Pinbo, es un tumor medio raro, ¿no? Es poco frecuente. El diagnóstico básicamente es histológico, yo no puedo decirles, miren un tumor de Pinbo, ¿no? Nadie sabe, ni el mejor radiólogo sabe eso, y en realidad tenemos que recurrir, en los tumores tenemos que recurrir siempre al estudio histopatológico, no hay que ser soberbios de no mandar la lesión al estudio histopatológico, ¿no? En este caso vemos, este es el anterior, no, este es el mismo, donde se ve el tumor de Pinbo, ¿no? Las características del tumor de Pinbo, que a veces posee o presenta calcificaciones irregulares al interior. Bueno, es un cementoma, ¿no? Es un cementoma en el cual hay una formación de tejido cementoide, ¿no? O cementoblástico, que forma parte del tumor mismo. Otro tumor bastante frecuente, ¿no? Que ahí lo vemos muy bonito en la tomografía del lado derecho, es el tumor mixto de glándulas salivales, ¿no? Que es un tumor muy común, es el tumor benigno más común de la glándula parótida. También hay en la glándula submaxilar, pero es más frecuente en la glándula parótida. Es una masa de gran volumen, de consistencia dura, que preferentemente aparece en la zona media posterior de la maxila, es decir, en la zona del paladar blando, donde abundan cantidades inmensas, ¿no? De glándulas salivales menores, ¿no? Este es un fibroma odontogénico. Como repito, todos los tumores que les muestro a ustedes han sido diagnosticados mediante estudios patológicos. Yo no puedo saber radiográficamente que se trata de tal o cual tumor. Lo que sí sé es que se trata o que parece un tumor, ¿no? Vemos una imagen radiográfica que se parece mucho a la de un quiste, por eso hay que tener cuidado. Luego tenemos al segundo tumor benigno más frecuente en los maxilares. El primero es el tumor queratoquístico, el segundo es el granuloma central de células gigantes, o tumor central de células gigantes, ¿no? Esta lesión es bastante frecuente. Vemos que en este caso aparece como una imagen radiolúcida en la zona del mentón, ¿no? Con el hemofondo, pero una imagen mixta en la zona del mentón, adyacente a los 2 o 3 incisivos inferiores. Tomográficamente se ve que la lesión es muy grande, ¿no? Ha hecho un hueco en la mandíbula, hay que tener cuidado que no se vaya a fracturar. Otra revista más, se le hizo biopsia por incisión y después biopsia por excisión, se extrajeron 2 incisivos inferiores y se extrajo el tumor, ¿no? Y el resto de patología para confirmar el diagnóstico. Este paciente ya lo hemos visto hace un momento. Ya. En la clase anterior hicimos referencia de cómo debemos nosotros de escribir nuestro informe para enviarlo al patólogo, ¿no? Es un ejemplo nada más. Las partes son colocar el título, informe, ¿no? Informe patología o informe quirúrgico, ¿no? Donde colocamos el nombre, el sexo del paciente, qué es lo que estamos mandando, ¿no? El patólogo debe saber si estamos mandando hueso, si le estamos mandando diente, le estamos mandando tejido blando de piel, de tal parte, o tejido blando de la boca, de qué parte, es decir, ¿para qué? Para que el radiólogo
sepa de qué parte de la boca, en qué parte de la boca se encuentra la patología, ¿no? Porque la patología puede variar, puede ser distinta en algunas zonas anatómicas. Luego, un examen macroscópico de lo que estamos enviando, ¿no? Bueno, este es el resultado y el diagnóstico. Y finalmente, una sugerencia de diagnóstico. Este es el informe histopatológico. Ya finalmente nos dan el diagnóstico. ¿Por qué hay dos diagnósticos para el mismo paciente? Porque en este caso se hace primero la biopsia para mandarlo al patólogo y después que hemos extraído toda la muestra, todo lo que hemos sacado del maxilar, lo que hacemos es enviarlo a patología para corroborar finalmente el diagnóstico, ¿no? Es un tumor inmenso, miren, desde la molar, desde la segunda molar hasta el canino del lado izquierdo. Miren el tamaño de la lesión. Esto no es un quiste, tiene el fondo bastante sólido, el cuerpo sólido. Y después de la cirugía, lógicamente, le queda un defecto bastante grande. Entonces, ese es el mapa general de los tumores y de los quistes. No se olviden, en primer lugar, hay que hacer un buen diagnóstico. Segundo lugar, para hacer el diagnóstico, sobre todo los tumores, necesitamos sí o sí hacer una biopsia, ¿no? Una biopsia por incisión. Y una vez que obtengamos la muestra total, enviarlo a patología. ¿Para qué? Para que nos haga un segundo informe ya con la totalidad de la muestra y nos dé el diagnóstico final de nuestro paciente. Si no estamos seguros de algo, no hay que tocarlo, ¿no? No hay que manipular algo simplemente porque me parece raro. Y si tenemos dudas, siempre hay alguien a quien consultar, ¿no? Para efectos de orientar el tratamiento, el mejor tratamiento para el paciente.